casa de Dios es mejor un día que 1000 años fuera de él. Amén. Quiero, mis amados hermanos, que dispongamos nuestro corazón, dispongamos nuestro tiempo, dispongamos todo de nosotros para recibir su hermosa palabra en esta mañana. Amén. Dispongámonos, mis amados hermanos, dispongámonos y vamos a escuchar lo que el Señor quiere enseñar esta mañana. A ver, mis amados hermanos, quiero que vayamos primeramente a Romanos, capítulo 12, versículo del 3 al versículo 5. Vamos a ver lo que el Señor nos quiere hablar. Amén. Romanos 12, versículo 3 al versículo 5. Amén. ¿Todos estamos en la palabra? Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: digo pues, por la gracia que me es dada. Desde Romanos 12, desde el capítulo 3 al versículo 5. Digo pues, por la gracia que me es dada, cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Amado Dios, en esta mañana una vez más nos colocamos delante de tu presencia, Padre. Colocamos esta palabra en tus manos, Señor. Sé tú hablando a cada vida, sé tú hablando a cada corazón, sé tú hablando, Señor, a nuestros corazones, a nuestro ser, para que entendamos, Señor, cuál es tu perfecta voluntad. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad y no la mía, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser hacedores más que solo oidores. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Queremos ser ese cuerpo tuyo, Señor. Como dice tu palabra, somos muchos miembros, pero todos somos ese mismo cuerpo en Cristo. Tú eres la cabeza, Señor. Y nosotros como cuerpo, Señor, queremos ser mejores. Queremos agradarte, queremos hacer la función que de cada uno tú nos has encomendado, Señor. Ayúdanos, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Bueno, mis amados, como vemos la palabra, sabemos que nuestro Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Eso es algo que nunca lo debemos olvidar. La iglesia, cada uno de ustedes y cada uno de nosotros, somos el cuerpo de Cristo. Y por ello, en esta mañana queremos aprender lo que el Señor nos quiere enseñar. Dios nos da a cada uno de nosotros, a todo el cuerpo de Cristo, a cada uno de los miembros. Dios nos da capacidades, nos dota de un don, una capacidad diferente a cada uno. No nos da las mismas capacidades a todos, no. A cada uno Dios nos da diferentes habilidades. Y sabemos que la palabra don quiere decir regalo. O sea, no lo merecemos, pero Dios nos ha regalado a cada uno una habilidad, un don. Dice que son habilidades, regalos, dádivas que Dios nos da. Pero todo tiene un propósito. No es para decir yo tengo el don, ejemplo, de predicar, entonces soy la más grande. No. Dios nos da un don, pero ¿para qué? Con el propósito de edificar el cuerpo de Cristo. Amén. Es con ese propósito, para edificar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Amén. Vamos a ver unos puntos en esta palabra
por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dice, o conforme a la medida de fe, Dios nos da diferente gracia, según la gracia que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. A cada uno nos da diferente gracia, porque la gracia también es un regalo. Y Dios nos da, a algunos les da gracia de servir en el cuerpo de Cristo, otros les da gracia, dice, les da gracia, la misericordia. Algunos hermanos son misericordiosos, eso es un don que Dios da. No es porque alguno de ustedes digamos que soy bueno, no, es porque Dios nos los ha dado. Dice que según la gracia, y quiero que veamos ese versículo 3, dice, y el mismo apóstol Pablo dice, digo pues por la gracia que me es dada. Es la gracia de Dios que nos dio. Dice que no tengamos más alto concepto de nosotros mismos, que no nos sintamos grandes, sino que es la gracia de Dios que Él nos ha dado a cada uno. Dice, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto que el que debe tener, sino conforme a la medida de fe. Cada uno tenemos una medida de fe que Dios repartió a cada uno, la medida de fe. Entonces cuando nosotros entendemos, dice según la gracia, cada uno tenemos diferente gracia. Algunos tenemos la capacidad y el amor de predicar, pero no todos tenemos la capacidad de predicar, porque no a todos nos dio esa gracia. Pero también hay otros que tienen la capacidad de servir en diferentes áreas, de servir sirviéndole a las personas de afuera, a los miembros de la iglesia, sirviendo a quien sea, a todos. También hay otras personas que tienen la habilidad de administrar y ser excelentes administradores. También eso es un don. También hay otros que son hospitalarios, que están pendientes y son hospitalarios y quieren ayudar. Esos son dones que Dios nos da. Por eso dice que no nos jactemos, porque a veces nos jactamos, a veces sentimos, es que soy el gran, yo soy la grande. No, Dios nos da a cada uno diferente gracia, dice, pero a cada uno de nosotros nos da la capacidad de servir en algo dentro del cuerpo de Cristo. ¿Sí? A cada uno, no podríamos decir, pero mi Dios no me ha dado ningún don. Claro, tenemos dones, tenemos talentos, tenemos habilidades, capacidades, Dios nos capacita. Y todo Él lo hace, dice, nunca nos debemos sentir superiores a otros porque tengamos dones más vistos que otros que no son tan notorios, pero igual son importantes. Quizás de pronto unos dones no son tan vistos, unas capacidades no son tan vistas como otras. Hay personas que de pronto no se notan, pero son el amor y la misericordia es tan grande que son personas que solamente con hablar hacen que las personas digan qué hermoso tu Dios, y esas personas son importantísimas en el cuerpo de Cristo. Por eso tenemos que aprender, dice, por esto no nos debe proporcionar ninguna razón de creernos superiores a otros, porque todas estas capacidades son regalos de Dios y no es algo logrado por nosotros mismos. Amén. Aleluya. Qué lindo es nuestro Dios, siempre dándonos regalos. Él no se cansa de bendecirnos. Recordemos que nosotros sin Dios no somos nada, porque Dios no necesita de nosotros, somos nosotros los que necesitamos de Dios. Y Dios sin nosotros sigue siendo Dios, pero nosotros sin Dios no somos nada. Amén. Aleluya. El segundo punto dice, siendo muchos miembros, somos un solo cuerpo en Cristo. Veamos Romanos 12, versículo 5, lo que nos sigue diciendo Dios. Dice, así nosotros siendo muchos,
Veamos cómo el apóstol Pablo compara la iglesia con el cuerpo humano, y es hermoso cuando nosotros entendemos cómo Dios nos habla en nuestra manera humana para que entendamos lo que el Señor nos está enseñando. Quiero que no perdamos Romanos 12 y vayámonos a 1 Corintios, capítulo 12, versículo 14 al 18. Amén. Todos estamos ahí, amén. 1 Corintios 12, versículo 14 al versículo 18, dice el apóstol, dice: además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuere ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Que pase nuestro Dios! ¡Aleluya! ¡Qué hermoso! ¡Qué precioso! Y dice la palabra, imaginémonos por un momentico, y por eso el Señor nos da ejemplos que los entendamos perfectamente. Imaginémonos que todos nosotros fuéramos ojos. ¿Dónde estarían las manos? ¿Dónde estarían los pies? ¿Dónde estaría el que sirve para caminar? ¿Dónde estaría el que sirve para abrazar, para hacer las manos? ¿Dónde estarían? Por eso necesitamos todos. Unos nos necesitamos unos a otros. Todos tenemos diferente función dentro del cuerpo de Cristo. Por eso es hermoso como Dios nos habla en esta mañana. Dice que es una gran ilustración para mostrar que todos los miembros del cuerpo se necesitan entre sí para poder funcionar correctamente. Aleluya. Para que el cuerpo de Cristo y la iglesia funcione correctamente, nos necesitamos unos a los otros. Yo no podría decir yo soy ojo, mano, pie, boca, porque a ver, si Dios nos puso a cada uno una función diferente, debemos ejercer esa función. Debemos pedirle mucho a Dios que a cada uno de los que no sabe cuál es la función dentro del cuerpo de Cristo, oren y digan: Señor, ¿cuál es mi función? Porque a cada uno Dios nos dio una gracia y nos da un don, una capacidad para servir. Dios no nos trajo aquí a esta tierra como los animalitos que nacen, crecen, se reproducen y se mueren. No, ese no es el propósito de Dios para nosotros los seres humanos, y muchísimo menos para los hijos de Dios. Dios nos trajo acá con un propósito. Nacemos, comenzamos a crecer, pero lo más importante, comenzar a aprender la palabra y llevarla a otros. Que otros aprendan la palabra, que se acerquen a Dios. No seamos egoístas, no comamos solamente nosotros y nos llenemos nosotros y aprendamos y comamos palabra y palabra y no la guardemos. Eso es ser un egoísta. Tenemos que llevarle a otros, porque hay otros que se pueden perder por falta de nosotros no enseñarles. Por eso Dios a la iglesia nos pone como ese cuerpo y dice que nosotros somos los que tenemos que enseñarles a esas personas, traerlas a los pies de Cristo. Amén. Qué hermoso es nuestro Dios. Dice: así mismo el cuerpo de Cristo, todos nos necesitamos unos a otros para que funcione el cuerpo correctamente. Veamos el tercer punto. Dice: esta analogía nos habla de la interdependencia de todas las partes del cuerpo. La interdependencia, cada uno es independiente, pero al mismo tiempo se necesita del otro. Porque imaginémonos por un momentico, imaginémonos que nuestro ojo estuviera aparte fuera. ¿Podría funcionar correctamente el cuerpo? No, ¿cierto? Por eso necesita la interdependencia. O sea, él tiene su propia función, pero necesita
específicamente el cuerpo de Cristo. Amén. Veamos ahí mismo en 1 Corintios 12, desde el 19 al 22. Dice, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Dice, si todos fueran un solo miembro, no todos tenemos la misma función en el cuerpo de Cristo. Dios nos da diferente gracia para usar nuestras capacidades con el propósito de que la iglesia se edifique, se construya. Y recordemos que la iglesia somos cada uno de nosotros. Cada uno, tú eres la iglesia, yo, todos, cada uno somos la iglesia y nos reunimos a adorar a Dios. Entonces dice que es con el propósito de edificar, de construir. Dios nos enseña porque Él quiere cambiarnos, edificarnos cada uno de nosotros. Dice, pero ahora son muchos los miembros, no todos tienen la capacidad de ser, no todos tienen la capacidad de ser predicadores. No todos tienen la capacidad de ser maestros ni evangelistas. No todos tienen la capacidad de servicio, no todos, cada uno como Dios le repartió a cada uno. Dice, pero todos tenemos diferentes dones para servir a Cristo. Dice, algunos tienen el llamado a servir, a otros a administrar, a predicar. Bueno, esto ya lo dijimos. Dios a cada uno nos da diferente capacidad. Dice, y en esta ilustración Dios nos sigue mostrando como cada uno tiene diferente función. Veamos ahí el versículo 21 del capítulo 12 que estamos viendo. Dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Imaginémonos por un momentito, diciéndole el ojo a la mano, no te necesito. No es así. Dios quiere que sí necesitamos de la mano. El cuerpo necesita de todos sus miembros para poder funcionar. Todos nos necesitamos unos a otros. Dice, los miembros más débiles son los más necesarios. A ellos quiero que veamos esta parte tan importante. El versículo 22 dice, antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Los que parecen más débiles, los que no se valoran tanto, son los que se necesitan más. Y vamos a poner el ejemplo. A veces nosotros creemos, y nosotros como humanos individuales, creemos y a veces descuidamos nuestra salud. De pronto decimos, y no le ponemos cuidado. Y hay miembros que no le ponemos atención, como por ejemplo, voy a poner el ejemplo, por ejemplo la columna vertebral. No le ponemos cuidado y a veces hacemos malas fuerzas, nos desbandamos, a veces nos caemos, no nos cuidamos y no le ponemos cuidado. Pero dice, pero son los más necesarios. Porque imaginémonos que de pronto nuestra columna nos fallara y definitivamente quedáramos y Dios nos guarde por ahí parapléjicos. Son los más necesarios y no le ponemos a veces cuidado. Estoy dando el ejemplo en el cuerpo humano. Vamos a ver un ejemplo en la vida, en el cuerpo de Cristo, en las personas, en los miembros. Un ejemplo dice, el que tiene misericordia es un don que tienen algunos y que no es visto, pero es necesario. Algunos miembros, algunas personas tienen ese don tan hermoso de tener misericordia, de ayudar, de estar ahí, y quizás no es visto, quizás no viene a predicar esa persona, quizás no está diciendo, miren, aquí estoy, pero esa persona es tan necesaria en el cuerpo de Cristo. Por eso debemos valorarnos unos a otros, amarnos unos a otros, valorar ese
esa función que tenemos cada uno y ayudarnos unos a otros. Dice, pero con ese don muchos llegan al cuerpo de Cristo con la misericordia. Es un ejemplo, ¿cierto? Dice, cada miembro del cuerpo humano tiene un propósito, sea manos, ojos, pies, nariz, etc. Estas partes no compiten por mejor postura. Ninguno dice, ni el ojo dice, yo quiero ser pie, ni el pie dice, no, yo quiero ser mano, ni la nariz dice, yo quiero ser oreja. Ninguno compite, cada uno ejerce su propia función para la que fue creada. Eso es lo que quiere Dios con nosotros, que cada uno ejerzamos la función que Dios nos dio, según la medida de fe, según la gracia, como dijo el apóstol Pablo. Por eso tenemos que ser sabios, iglesia. Tenemos que cada día entender y decir, Señor, perdóname, porque a veces quiero ser ojo siendo mano. Perdóname, Señor. Perdóname, quizás hay personas que tienen 1, 2, hasta 3, 5 capacidades, 5 dones, quizás habilidades. Pero no quiere decir que las tengamos todas. Dios nos da a unas, otras habilidades a otros, pero a cada uno nos da como Él quiso, como Él repartió, no como nosotros queremos, sino como Dios repartió. Aleluya. Dice, estas partes no compiten por mejor postura, sino que funcionan todos en unidad. Esto es importante. Todos funcionamos en unidad. Todos nos ayudamos unos a otros. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Recordemos que Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Dice, para el beneficio de todo el cuerpo. Cada uno contribuye al bienestar del cuerpo entero según su función. Cada miembro contribuye al bienestar del cuerpo entero y cada uno se beneficia de la contribución de las otras partes. Eso es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Cada uno se beneficia de la contribución. Eso quiere decir que nos necesitamos unos a los otros. Aleluya. Y dice, y tenemos que ser muy sabios. En la iglesia, ninguno de nosotros nos debemos exaltar a sí mismo por el don que Dios nos ha dado. Vayámonos nuevamente a Romanos 12:3, pero no perdamos 1 Corintios. Dice, digo pues por la gracia que me está dada cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. No nos debemos exaltar. Él dice que no nos exaltemos en la parte, dice que no tenga más alto concepto de sí, que no nos digamos, ay, es que yo soy aquí la grande. No, porque Dios a cada uno nos dio diferente don, diferente habilidad, diferente capacidad a cada uno de nosotros. Dice, pero tampoco nadie debe sentirse inferior porque recibió un don que pareciera más insignificante que no se ve. Tampoco el que dice, ay, no, es que yo no sé predicar, entonces soy poquito. No, también eres importante en el cuerpo de Cristo, con tu amor, misericordia, con el don que Dios te ha dado, con el don de servir a otros, con el don de servir a la iglesia. Eso es un don maravilloso. No nos sintamos ni más grandes ni más pequeños. Hagamos la función que Dios nos está dando a cada uno de nosotros. Aleluya. Cuarto lugar, dice, los miembros que parecen menos dignos. Vamos a mirar esta parte. 1 Corintios 12,
Volvamos a 1 Corintios 12, 23 al 24. Veamos lo que Dios dice aquí acerca de este don. 1 Corintios 12, 23 y 24 dice, ¿todo lo tenemos? Dice, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Aleluya. ¡Qué hermoso es Dice menos dignos, dice por medio de vestirse a ciertos miembros considerados menos dignos, de esa manera se les da más atención. El mismo principio debe practicarse en la iglesia. Se practica donde está libre de orgullo, abunda el amor. Cuando dice menos decorosos, quiere decir esos menos decorosos, podríamos decir los miembros más íntimos, más indecorosos. A ellos les cubrimos muy bien. Tales miembros menos decorosos en realidad tienen más abundante decoro, porque nos inspiran un sentido de pudor y recato. Tal actitud se debe mostrar con respeto a los miembros de la iglesia, unos hacia otros. Los miembros de menor honor, ejemplo, por falta de talento, por falta de estudio, por falta de aceptación, estos miembros deben recibir más atención de parte de los otros miembros. Qué lindo como Dios nos enseña. Dice, los miembros menos admirados deben recibir más atención de parte de los que llevan una posición más honorable, más vista. Qué lindo, ¿cierto? Y Dios siempre nos habla a que el más fuerte entonces le enseña al más débil. Qué lindo es nuestro Dios, Él siempre pensando en nosotros, Él siempre mirando que nosotros seamos y hagamos lo correcto delante de Él. Y quiero que veamos el quinto lugar, dice el propósito fundamental es que todos nos preocupemos unos por nosotros. Nuevamente, 1 Corintios 12, desde el 25 hasta el 27, quiero que lo veamos con sabiduría. Recordemos que la palabra la debemos de leer con entendimiento. Y dice desde el versículo 25, dice, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Cuando dice que para que no hayan desavenencias, dice, como quien dice, que no hayan discordias, que no haya contrariedad. En lugar de competir o discutir lo que causaría división, la iglesia funciona mejor cuando todas sus partes funcionan en armonía. Aleluya. Y es hermoso, dice ahí el versículo 26, dice, si un miembro padece, así como en el cuerpo humano, si nos lastimamos, así fuese un dedo que nos lastimáramos, así fuese que nos lastimáramos una mano, todo el cuerpo se enferma, todo el cuerpo se duele. Asimismo en el cuerpo de Cristo, si hay un miembro, si hay una persona que está lastimada, todo el cuerpo se afecta. Asimismo, por eso Dios nos dice que tenemos. Dice, si un hermano está afectado, toda la iglesia se afecta, pero también si un miembro recibe honra, nosotros también debemos sentirnos gozosos y gozarnos con el que recibe honra, con el que le va bien, porque somos un mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y qué lindo, qué hermoso, qué precioso cuando Dios nos enseña esto. Y con esta enseñanza yo no quiero que hoy aprendamos
¿Cuál era el mensaje? El mensaje en sí es que Dios quiere que todos estemos haciendo la función que Dios nos ha mandado a cada uno. En particular, Dios nos da diferentes capacidades y diferentes dones. Y que si un miembro se duele, todos debemos estar ahí pendientes de ese miembro para que el cuerpo funcione correctamente, para que la iglesia funcione correctamente. Es importante que cada uno de nosotros estemos pendientes de ese miembro que se lastimó. Y si le ha ido y si está bien, debemos gozarnos con esa persona. Pero todos debemos estar en un mismo sentir. Por eso Dios dice que Él quiere que estemos en un mismo sentir, como cuerpo de Cristo, en una unidad perfecta. ¿Amén? Amén. Y el sexto punto dice: Jesús es la cabeza, la iglesia, o sea, nosotros, el cuerpo, y Él mismo constituyó los ministerios. Vayámonos a Efesios 4, 11 al 13. Al versículo 13. Dice: y Él mismo, aquí está hablando, o sea, Cristo, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero Él mismo, Cristo mismo, bueno, ya sabemos nosotros que hemos estudiado, que ustedes han estudiado aquí, que ya los apóstoles y los profetas quedaron escritos acá en la Biblia. Pero pastores, maestros y evangelistas, Dios mismo, dice, Él mismo les dio esa bendición, dice en el versículo 11, quiero que lo volvamos a leer. Y Él mismo constituyó, Él mismo Jesús fue el que constituyó, y es algo que tenemos que tener en nuestro corazón. Cuando Dios nos llama a cada uno de nosotros, no es porque alguien me diga: tú vas a ser pastor, tú vas a ser evangelista, es porque Dios pone en mi corazón una convicción. Es el único que me convence en mi corazón que quiero hacerlo, que quiero dedicarme a Él, que quiero estudiar, que quiero aprender para edificar al cuerpo de Cristo. El mismo Dios pone eso en mi corazón, el mismo Dios pone eso en el corazón de los pastores. No es el ser humano. No, por eso dice: Él mismo constituyó a unos pastores, maestros, evangelistas. Pero mire lo que dice el versículo 12. No es porque Él dijera: bueno, usted va a ser pastor, usted. Miren el propósito tan grande. El versículo 12 dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. A fin de perfeccionar a los que están en el ministerio, como los pastores, evangelistas y maestros. Perfeccionar a los santos, enseñarles para la obra de Cristo, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, pero para la edificación del cuerpo de Cristo. Para la edificación, para edificar la iglesia, porque Dios ama a su iglesia. Por eso Él le compró un precio muy alto. Por eso Él entregó su vida y hasta la última gota de sangre la entregó. Porque Él nos ama, iglesia. Porque Él nos ama, porque para Él el amor de Él fue tan grande. El del Padre que entregó a su propio Hijo, que creo que ninguno de nosotros lo haríamos. Entregar a nuestros hijos por un pecador o por un ladrón. Pero también el mismo Cristo entregó su propia vida por la iglesia. Por eso la iglesia debemos ser sabios. Lo mínimo que Él debe recibir de nosotros es honra, obedecerle, buscarle. Por eso, iglesia, dice:
que a fin de perfeccionar el todo nuestro Dios es tan hermoso que todo nos lo dio. El todo nos lo ha ido dando. El primero, cuando Dios creó todo el universo, los cielos, la tierra, las estrellas, los animales, todo lo creó. Y de última nos creó a nosotros. ¿Y por qué de últimas? Porque Él quería que estuviéramos felices, porque que disfrutáramos. Y por eso Dios nos amó tanto y nos ama tanto. Ama tanto a su iglesia, que por eso Él entregó su vida por nosotros. Y ahí toda la palabra se trata de Cristo. Y Cristo quiere siempre perfeccionar a sus hijos, a cada uno de nosotros, dice, a fin de perfeccionar a los santos, o sea, a los que están en el ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, de conocer a nuestro Dios. Dice que hasta que lleguemos a ser un varón perfecto, una persona madura, porque perfecto no es que seamos perfectos, porque ninguno de los seres humanos somos perfectos, pero sí maduros, perfectos, maduros en la fe. Ahí en el versículo 13 dice: a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que lleguemos a la medida que Cristo a cada uno nos permite. Pero es a que seamos maduros en el cuerpo de Cristo, para perfeccionar su iglesia, para la obra aquí en la tierra, porque cuando nos vayamos de esta tierra, ya para qué. Dice, no es que nos sintamos más grandes, sino que para levantar, para construir su iglesia, su cuerpo, para que conozcamos a Dios y para que seamos sanos. Aleluya. Qué hermoso es nuestro Dios. Él siempre pensando en nosotros. Quiero que como conclusión vayamos a Efesios 4, 15 y 16. 4, 15 y 16 está en la conclusión de este tema. Quiero que lo veamos. Dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¡Aleluya! Debemos seguir la verdad que es Cristo, pero lo debemos hacer en amor. Cuando dice las coyunturas, el cuerpo debe estar bien unido con todos los miembros. Cada miembro es fundamental para el crecimiento integral del cuerpo de Cristo. Cada miembro, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros necesitamos estar ahí bien unidos. Dice, somos fundamentales para el crecimiento de la obra de Dios. Es la obra de Dios aquí en la tierra, iglesia. De verdad, es hermoso que Dios nos enseña que cada día debemos amarnos más, ayudarnos más, estar unidos unos con los otros. Ninguno somos más grandes que ninguno, pero tampoco ninguno somos más pequeños que ninguno. Dios a cada uno nos dio según la medida de fe, según la gracia que nos fue dada. De verdad, iglesia, pidámosle a Dios que nos ayude a funcionar correctamente lo que Dios nos ha dado, que nos ayude esa capacidad que tenemos cada uno para